De nada sirve ser un fantasma invisible para el radar si tus propios motores emiten una firma térmica tan masiva que pareces una linterna en la oscuridad. Hoy, el JFX60 Goknir enciende su corazón y desafía las leyes de la termodinámica. Bienvenidos a Geosfera Militar, tecnología de defensa, armamento del futuro y estrategia actual. Entramos en acción. El dilema del calor. En nuestro episodio anterior desvelamos la silueta exterior del JFX60 Goknir, un ejercicio de ideación estratégica de este canal que explora la unión tecnológica entre Corea del Sur y Suecia. Analizamos cómo su diseño de ala blanda pura lo hace prácticamente invisible a los ojos del radar. Sin embargo, en el despiadado tablero de la guerra aérea de sexta generación, ser invisible al radar es solo la mitad de la batalla. Existe un enemigo más persistente, más difícil de engañar y mucho más antiguo: el calor. Hoy vamos a descender al interior de esta máquina para entender cómo se genera, se gestiona y se oculta la energía de un caza que no existe contractualmente, pero que la física nos dicta como necesario. Es fundamental recordar, como siempre en esta serie, que el Goknir es un proyecto hipotético del canal, un modelo de análisis para comprender hacia dónde se dirige la tecnología de defensa real. Para quien se acerca por primera vez a estos temas, planteemos una analogía clara. Imagina que estás jugando al escondite en un campo totalmente oscuro y llevas el mejor traje camuflaje del mundo. Nadie puede verte con una linterna normal, que sería el radar. Pero para poder correr y moverte, necesitas llevar una estufa encendida en la espalda. Esa estufa es el motor de reacción. Los cazas modernos cruzan el cielo expulsando gases a más de 1500 grados centígrados. Para un satélite militar o un misil con sensor infrarrojo, ese avión no es una sombra, es una antorcha gigante y brillante. Por eso, el verdadero reto de la sexta generación no es solo desviar las ondas de radio, sino congelar la firma térmica del avión sin perder la velocidad. El motor de ciclo adaptativo. Para resolver este dilema, el Goknir no puede usar un motor convencional. Necesita la joya de la corona de la propulsión moderna, el motor de ciclo adaptativo. En la aviación tradicional, los ingenieros deben elegir entre dos mundos. O construyen un motor de turbofán comercial, que usa un flujo de aire bypass masivo para ahorrar combustible y ser eficiente a velocidades de crucero, o construyen un motor de caza puro, que comprime todo el aire en el núcleo para generar una velocidad supersónica brutal a costa de vaciar el tanque en minutos. El corazón del Goknir es un camaleón mecánico. Gracias a la ingeniería metalúrgica y a la experiencia en turbinas de aviación, este motor introduce un tercer flujo de aire programado. Mediante un sistema de anillos y compuertas internas controladas digitalmente, el motor cambia su arquitectura interna en pleno vuelo. Si el Goknir está patrullando en silencio sobre los fiordos, el motor se configura automáticamente en modo de alta eficiencia, enviando el aire por el exterior para consumir menos que un caza ligero. Pero si la inteligencia artificial detecta una amenaza y activa el modo de combate, las compuertas se cierran en milisegundos, redirigiendo toda la presión hacia el núcleo para desatar una potencia bruta de 45.000 libras de empuje sin necesidad de usar postcombustión convencional. Llevar este concepto a la realidad es un desafío térmico sin precedentes. Las temperaturas dentro del núcleo superan el punto de fusión de la mayoría de los metales conocidos. Aquí es donde la cadena de suministro y la ciencia de materiales de Corea del Sur salvan el proyecto. Seúl ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de materiales compuestos de matriz cerámica. Estas cerámicas avanzadas son capaces de soportar impactos térmicos extremos sin deformarse, pesando una tercera parte de las aleaciones de níquel tradicionales. Al fabricar los álabes de la turbina con este material, el motor del Goknir puede operar a temperaturas mucho más altas, extrayendo más energía de cada gota de combustible y permitiendo que el ala lambda sostenga un supercrucero de Mach 1.8 de forma indefinida. Vectorización fluídica, el aire controlando al aire. Una vez que hemos generado esa potencia descomunal de forma eficiente, nos enfrentamos al segundo gran problema físico del Goknir:
cómo dirigimos el avión si eliminamos los timones traseros? En el video anterior descubrimos que las colas verticales son un pecado para el sigilo y que el software gestiona la estabilidad moviendo los flaperones. Pero a altas velocidades o en la estratosfera, donde el aire es sutil, los controles aerodinámicos pierden eficacia. El Göknir necesita dirigir la fuerza de su propio escape. En los aviones de quinta generación como el F-22 Raptor o el Su-57 ruso, esto se logra mediante la vectorización de empuje mecánica. Toberas con pesados pétalos de metal articulados que se mueven físicamente hacia arriba o hacia abajo para desviar los gases. Pero para el Göknir, una tobera mecánica articulada es inaceptable. Los huecos entre las piezas móviles reflejan el radar y los actuadores hidráulicos añaden un peso muerto que penaliza el alcance. La respuesta aplicada en el JFX60 es la vectorización fluídica por inyección de gas, una tecnología revolucionaria donde el aire controla al propio aire. Imaginemos que estás abriendo una manguera de agua con mucha presión y en lugar de mover la boquilla con la mano para cambiar la dirección del chorro, usas un pequeño soplador de aire lateral de alta potencia para empujar el flujo de agua desde el costado, desviando su trayectoria. Esa es la vectorización fluídica. La tobera trasera del Göknir es una ranura trapezoidal fija y rígida integrada en la parte superior del ala. No tiene una sola pieza móvil externa. En su lugar, el motor extrae una pequeña fracción del aire a alta presión del compresor y lo inyecta a través de micro ranuras internas en los bordes de la salida de escape. Al activar estas corrientes de aire secundarias, el chorro principal de 45.000 libras se desvía de forma instantánea por un efecto aerodinámico puro. Las ventajas de este sistema son devastadoras. Primero, el avión es mecánicamente mucho más simple y confiable, eliminando cientos de partes móviles expuestas a fallas. Segundo, el tiempo de respuesta es casi instantáneo, ya que alterar un flujo de gas con otro es una cuestión de microsegundos, otorgando al ala lambda una maniobrabilidad hiperbólica que rompe los esquemas de las maniobras evasivas tradicionales. Y tercero, al estar la tobera oculta en la parte superior del fuselaje, la panza del avión es una superficie de carbono continuo y perfecta, blindada contra los radares que emiten desde el suelo. Sensores térmicos y el escudo de hielo. Controlar el escape no basta si el cuerpo entero del avión se calienta debido a la fricción con el aire. Al volar a velocidades supersónicas, las moléculas de la atmósfera chocan contra el borde de ataque de las alas a tal velocidad que la temperatura de la superficie puede superar los 200 grados centígrados. Para un sistema de búsqueda y seguimiento infrarrojo enemigo, esa firma térmica superficial es una señal clara en el cielo. Aquí es donde la genialidad del software de Saab y la capacidad de integración de sistemas de CAI crean una simbiosis perfecta. El Göknir utiliza un sistema de gestión térmica integrado que funciona como el sistema circulatorio del cuerpo humano. En lugar de enfriar los componentes de forma aislada, el avión utiliza su propio combustible como un gigantesco radiador térmico. Antes de llegar a los inyectores del motor, el combustible frío circula a través de miles de microcanales impresos en 3 dimensiones dentro de la estructura de las alas, absorbiendo el calor generado por la fricción aerodinámica y por los sistemas electrónicos de la piel inteligente. Este proceso logra un doble beneficio que roza la perfección de la ingeniería. Enfría activamente la superficie exterior del avión, camuflándolo ante los sensores térmicos del enemigo, y al mismo tiempo precalienta el combustible antes de la combustión, aumentando drásticamente la eficiencia térmica del motor adaptativo. Es un ciclo cerrado de optimización energética. Pero la verdadera obra de arte de la gestión térmica ocurre en la tobera. Expulsar gases calientes hacia el cielo es inevitable, pero el Göknir disminuye su temperatura antes de que abandonen el fuselaje. El tercer flujo del motor adaptativo inyecta una capa continua de aire frío de derivación justo alrededor del flujo central de escape caliente. Esta funda de aire frío actúa como un aislante térmico en 360 grados. Al mezclarse instantáneamente al salir por la tobera trapezoidal superior, la temperatura aparente de los gases cae a la mitad en una fracción de segundo, reduciendo el alcance de detección de los misiles de guía infrarroja en más de un 70%.
El Gungnir no solo es invisible a los ojos del radar, es una sombra gélida en el espectro infrarrojo. La priorización digital y la inteligencia artificial. Gestionar este flujo constante de energía con puertas mecánicas que cambian de forma, vectorización por inyección de aire y transferencia térmica a través del combustible es una tarea que supera por completo la capacidad de un piloto humano. En un caza convencional, el piloto debe vigilar indicadores de temperatura, presiones y flujos. En el JFX-60 Gungnir, toda esa carga de trabajo es absorbida por la inteligencia artificial de combate. El cerebro digital del avión analiza millones de datos por segundo provenientes de la piel inteligente y del núcleo del motor. Si la computadora detecta que un caza enemigo está barriendo la zona con un sensor infrarrojo desde un sector específico, la inteligencia artificial reconfigura el sistema de gestión térmica en tiempo real. Puede desviar de forma temporal más combustible frío hacia el ala expuesta a la mirada del enemigo, o alterar el ángulo de la vectorización fluídica para ocultar el escape detrás del propio perfil del fuselaje lambda. Esta priorización digital transforma al Gungnir en una plataforma viva. No es solo un avión potente, es un ecosistema energético inteligente que adapta su firma física y electrónica según el peligro exacto del entorno. Si la prioridad es la velocidad para interceptar un misil, el sistema entrega toda la potencia comprometiendo el sigilo. Si la prioridad es la infiltración silenciosa, el cerebro gélido del avión apaga cada emisión y congela su superficie, convirtiéndose en una presencia espectral en el espacio aéreo moderno. Nuevamente, debemos recordar el carácter de este análisis. Esta arquitectura de propulsión y gestión energética es un modelo de proyección desarrollado por Geosfera Militar para desglosar las tecnologías de frontera que definirán las próximas décadas. Empresas como General Electric y Pratt & Whitney ya han probado los primeros núcleos adaptativos bajo proyectos como el AETP, demostrando que el camino técnico que hemos trazado para el Gungnir es el único destino posible para la supervivencia aérea. Hemos diseñado la estructura invisible y hemos encendido un corazón inteligente capaz de ocultar su propia energía. Pero un depredador invisible con un corazón potente sigue estando incompleto si no tiene garras. Un avión de combate existe por una sola razón: cumplir la misión y regresar a casa. En el próximo y último video de esta trilogía entraremos en la fase de combate real. Vamos a analizar el volumen tercero, el puño invisible. Desglosaremos las bodegas de armas internas modulares capaces de albergar misiles hipersónicos sin romper el sigilo. Veremos cómo el Gungnir controla enjambres de drones autónomos para que luchen por él en la vanguardia. Y descubriremos la faceta más pragmática de este diseño, la doctrina ACE, la capacidad de operar desde carreteras secundarias y bosques, convirtiendo la geografía en una fortaleza inexpugnable. La sombra del Gungnir se extiende sobre el campo de batalla. Si este viaje por las venas de la ingeniería aeroespacial ha expandido tu horizonte, suscríbete y activa la campana. La potencia es solo el principio. Somos Geosfera Militar y nos vemos en el último video de esta serie. Mantener esta investigación independiente requiere de tu apoyo. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a los niveles de operaciones especiales o inteligencia estratégica para acceder a informes técnicos exclusivos. Únete a la unidad.